Bienvenida, iglesia, vamos a cantar estas canciones poderosas para declarar el nombre de nuestro Dios bien en alto. Así que te invito a poder cantarlas ahí en tu casa, con tu familia, y adoremos todos juntos a un Dios vivo y poderoso. Eres santo y poderoso Dios, eres fuego y a la vez amor, eres dueño de toda nación, la palabra en acción. Tus promesas se hacen realidad, tu verdad me da la libertad. Hay descanso en tu fidelidad, mi camino a la eternidad. Poderoso, poderoso Señor, soy testigo de tu gran amor y cantamos a una sola voz que tú eres Dios y eres todopoderoso. Eres santo y poderoso Dios, eres fuego y a la vez amor, eres dueño de toda nación, la palabra en acción. Tus promesas se hacen realidad, tu verdad me da la libertad. Hay descanso en tu fidelidad, mi camino a la eternidad. Solo eres poderoso, poderoso Señor, soy testigo de tu gran amor y cantamos a una sola voz que tú eres Dios. Poderoso, poderoso Señor, soy testigo de tu gran amor y cantamos a una sola voz que tú eres Dios. Poderoso, poderoso Señor, soy testigo de tu gran amor y cantamos a una sola voz que tú eres Dios y eres todopoderoso. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré, mi adoración eres tú. Nos rendimos a Él. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti. Con todo mi ser te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré, mi adoración eres tú.
mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en mí. Los líderes fuertes. Y saliendo ayer a la noche, el domingo pasado a la noche, un miembro que hoy no lo vi, Dios lo guarde porque no sé qué le pasó, o habrá ido al campo, al culto que se está desarrollando en este mismo momento en nuestro campo, y él me dijo: pastor, quiero ser un líder fuerte, no quiero ser un líder de mantequita, así me dijo. Y otra persona que relacionado con este tema me dijo: ¿cómo tengo que hacer? Porque yo estoy sintiendo inquietudes. Bueno, les animo a hablar con sus líderes, porque el que anhela obispado, buena obra desea, dice la Biblia. Bueno, ahora tenemos que seguir los carriles correctos y los procedimientos correctos para que el liderazgo de la iglesia nos apruebe. No es que nosotros decimos: ahora soy líder, quiero ser líder, ¿cuándo voy a ser líder? Bueno, que nosotros tengamos paciencia y tengamos toda la disposición de servir a Dios, para que Dios mismo vaya abriendo las puertas y no seamos nosotros con nuestra imprudencia o impaciencia que estemos pretendiendo algo a lo mejor en el tiempo que no es la voluntad de Dios. Espero que lo entiendan, pero estamos orando mucho para que Dios levante nuevos obreros y más obreros todavía. Vamos a ver este tema, por favor. Y los líderes fuertes tienen características particulares. Por eso son fuertes, pero no son fuertes por su propia fuerza, es la fuerza de Dios. Sin la fuerza de Dios es imposible hacer las cosas. Pero quiero mencionar este punto. En primer lugar, los líderes fuertes conocen la voluntad de Dios, la conocen. Miren lo que dice Ananías, el discípulo que aconsejó a Pablo, cuando recién Pablo estaba saliendo de su ceguera. Él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas la voz de su boca. Tres elementos claves que quiere Dios para con nosotros. En primer lugar, que sepamos cuál es su voluntad. En segundo lugar, que lo vamos a ver a Él cara a cara, indudablemente cuando estemos en el cielo. ¿Por qué? Porque no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará al cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Por lo tanto, la voluntad de Dios es fundamental, es sumamente necesaria si queremos ir al cielo. No es que va a ir un desobediente o un caprichoso o alguien que no hace la voluntad de Dios al cielo. Él va a estar aprobando a los que hacen su voluntad. Y en tercer lugar, no menor, y oigas la voz de su boca. Y esto tiene que ver con la revelación de Dios. Lo que muchos tienen es información sobre Dios. Aquí todos tienen información sobre Dios. Sí, Dios existe, Jesús vino al mundo, tuvo 12 apóstoles, la Virgen María, el cielo, el infierno, los demonios, los ángeles, etc. Muchos podrían decir que saben eso, pero es una información nada más. De ahí a que sea una revelación es otro tema. Quienes tienen la revelación de Dios es porque oyen la voz de Dios. Por eso muchas personas fracasan en la vida cristiana porque no oyen la voz de Dios. No tienen revelación de Dios. La revelación de Dios es que te toca la vida. Es Dios hablándote a vos. Dios habla en general, pero habla en particular, principalmente cuando está revelándose.
Por eso hay gente que sale de la reunión diciendo me habló Dios, y otros a lo mejor salen diciendo no me habló Dios. Indudablemente los que leen la Biblia y reciben revelación se sienten tocados por Dios. Pero a lo mejor vos te pasás leyendo la Biblia toda la vida y nunca recibís revelación de Dios. La revelación de Dios es lo que te va a cambiar, a transformar y a entusiasmar para que hagas su voluntad. Pero sigamos un poco. Los líderes fuertes viven en la perfecta voluntad de Dios. Viven en la perfecta voluntad de Dios. Dice en Romanos capítulo 12, del 1 al 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay una buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta, pero hay una voluntad que es propia, nuestra, que no es agradable ni perfecta, es conveniente a lo que nosotros creemos que es lo que necesitamos o merecemos. Pero la voluntad de Dios es perfecta y agradable porque Él la determinó. Por eso cuando vos sepas qué es la voluntad de Dios, no dudes y tenés que aceptar que eso es sinónimo de bendición. Porque cuando vos estás haciendo la voluntad de Dios, hay bendición detrás. En cambio, cuando no estás haciendo su voluntad, que además de ser perfecta es agradable, no hay bendición detrás. Y te vas a dar cuenta en la comparación que vamos a hacer ahora entre dos tipos de voluntad. Está la voluntad perfecta de Dios y está la voluntad permisiva de Dios. Son dos cosas absolutamente diferentes. Los teólogos han inventado este término con respecto a la voluntad permisiva de Dios, como dando a entender que, bueno, Dios la permite. No es que la quiere, pero la permite. Pero aquí tenemos que ver la diferencia, porque muchos, me temo, están en la voluntad permisiva de Dios. Son cosas que asumen por propia conveniencia. Y no es porque Dios no tenga el poder para evitarlo, pero Dios a veces nos ve tan testarudos, tan necios y tan ensimismados en nuestro propio padecer, que dicen, bueno, lo dejo. Él podría evitarlo, pero no lo hace, porque tiene un propósito, indudablemente. A veces nosotros no lo conocemos ese propósito, lo vamos a conocer, lamentablemente, por las malas, por los golpes, por las lágrimas, por el dolor. Sin embargo, la voluntad perfecta de Dios es perfecta, absolutamente perfecta. Cuando estamos en esa voluntad, todo fluye, es de bendición, es glorioso. Hay muchas confirmaciones que avalan que nosotros estamos haciendo lo que le agrada a Dios. Pero cuando nosotros decidimos por nuestra propia cuenta y creemos que es la voluntad de Dios y no lo es, vamos a ser probados, vamos a ser sacudidos, vamos a ser realmente puestos en una situación muy incómoda. Como el caso de una persona que yo les comenté hace mucho tiempo, que estaba decidiendo poner un negocio, ya había recibido algunas advertencias, consejos de gente que le dijo no lo hagas, sin embargo él dijo lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, y lo hizo. Y tuvo quiebra, tuvo pérdida, no le fue bien. Cuando nosotros vamos a hacer algo, tenemos que tener absoluta convicción de que es la voluntad de Dios. Si no, no lo hagamos. Por eso les recomiendo, cuando hay duda, frenate. Ante la desesperación también frenate. No tomes ninguna decisión porque te vas a equivocar. Hay personas que recibieron una advertencia de parte de Dios sobre algo y sin embargo ya tenían convicción tomada de decir lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, y lo hicieron. Hay personas que hasta casi murieron por hacer algo que no era la voluntad de Dios. Y en su caso, cuando lo hicieron, sufrieron, y un caso particular quedó lisiado por un accidente gravísimo de hacer algo en cuanto a no hacer la voluntad de Dios. Cuando su esposa le estaba diciendo no lo hagamos, no lo hagamos, él, testarudo, dijo lo vamos a hacer. Sin embargo, fue probado y sufrió. Y hasta el día de hoy, ya pasaron casi 20 años y sigue sufriendo por ese problema de ese accidente.
Cuando viene la voluntad de Dios, tenés que tener convicción de qué es la voluntad de Dios. Porque si no es la voluntad de Dios, hay sufrimiento. Bueno, vos dirás, ¿y qué el caso de Jesús, que era la voluntad de Dios y sufrió como más que cualquier otro en la tierra? Pero era la voluntad de Dios. Y Él sufrió con propósito. Él se entregó sabiendo lo que le costaba. Y así igual siguió hasta la muerte y muerte de cruz. Pero era la voluntad de Dios. Vos tenés que tener convicción de qué es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que te va a eximir de no sufrir. Podés sufrir, pero vos tenés convicción de qué es la voluntad de Dios. Y no dudás al respecto. Hay una revelación poderosísima que te marca la vida y hace que seas impulsado a hacer lo que Dios te pide que hagas. Porque es su voluntad. Pero la voluntad permisiva de Dios es dolor, es sufrimiento y es pecado también. Cuando en el primer libro de Romanos capítulo 1 aparece Dios que dice: mi pueblo se empecinó y fue entregado a una mente contradictoria. Es decir, que el pueblo se empecinó en hacer lo que quería hacer, pero no era la voluntad de Dios. Y sin embargo, Dios lo entregó, como diciendo: está bien, si lo querés hacer, hacelo. Es como el caso de que vos le aconsejás a una persona y le decís: tenés cuidado, fíjate, no lo hagas, pero por favor, mi experiencia me dice que tengas cuidado, que no lo hagas. Y la persona dice: no, yo quiero tener mi propia experiencia. Y lo hace, y con el tiempo vos te das cuenta que sufre. Y vos le decís: pero no hiciste caso, no tomaste en cuenta mis advertencias. A veces nosotros tenemos que estar permanentemente orando, pero también advirtiendo. Yo les contaba en el culto anterior que una de las características de los noviazgos, y no lo digo para estar criticando a nadie en particular, sino es general, es cultural, pero tendríamos que revertir esa forma, porque nosotros los pastores o los líderes nos enteramos de los novios o de los noviazgos por terceros. Y a veces cuando vienen a presentarnos sus relaciones, nos notifican, como diciendo: ya todo está cocinado, lo que me pueda decir está de más. Bueno, esto es común, es muy característico desde hace muchos años. ¿Se acuerdan del caso cuando les conté que fui a Colombia y estuve en una iglesia muy grande y tomé a un líder jovencito y le pregunté sobre el liderazgo, sobre la visión, sobre el ministerio? Y a mí me impactó cómo me respondía, con una seguridad, con una convicción, con una madurez. Y le dije y le pregunto: ¿vos tenés novia? Tenía este muchacho 27 años. No, todavía no me autorizaron. Igual que en nuestra iglesia, dije. Digo: ¿cómo es eso? No, el líder me dice que tengo que esperar porque todavía tengo que madurar. Yo me quedé duro, no lo entendía. Nosotros tenemos que buscar la voluntad de Dios, preguntarle a Dios: ¿te agrada? ¿Te desagrada? ¿Te honra? ¿Te glorifica? Cuando veamos las confirmaciones de la voluntad de Dios, te vas a dar cuenta la razón o la base bíblica para esto que te estoy diciendo. ¿Cómo se confirma la voluntad de Dios? Buena pregunta. Juan 7, del 17 al 18, nos da algunas claves. Dice así: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Aquí ya hay una clave. Si vos no conocés la Biblia, va a ser difícil que conozcas la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está plasmada en toda la Escritura. Dios habló y es su voluntad lo que quedó registrada. Por lo tanto, una persona que no conoce la voluntad de Dios es porque no conoce la Biblia. Y tiene información nada más de la Biblia y a lo mejor es un capo con todo lo que sabe de la Biblia, pero no vive la Biblia. Porque se tiene que recibir por revelación lo que nosotros tenemos que vivir de la palabra de Dios. Y es la revelación de Dios la que transforma nuestra vida. Como dice Romanos capítulo 12, del 1 al 2. Transformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero aquí seguimos con otra clave. Conocerás si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Una persona que no conoce la voluntad de Dios
va a hablar por su propia cuenta y va a determinar su propia voluntad, no la voluntad de Dios. Y la propia voluntad de Dios es lo que a él le agrada en su egocentrismo. Está haciendo algo que siente que tiene que hacerlo, pero no le pidió confirmación de Dios, no esperó el tiempo de Dios para decir, marchá, hacelo, porque hace su propia voluntad y eso es lo que determina su vida. Pero acá sigue diciendo, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Cuando vos buscas la gloria de Dios y la honra solo para Él, eso va a crucificar tu yo. Eso va a hacer que te niegues a vos mismo, porque estás queriendo agradarlo. No estás haciendo lo que te agrada. Todo nos es lícito, pero no todo nos es conveniente. Y nosotros tenemos que pedirle a Dios su guía, su sabiduría, su discernimiento, para decir esto lo hago o no lo hago. Si lo hago, ¿qué consecuencias voy a tener? ¿Va a ser para la honra y gloria de Dios o va a ser para mi propia honra y gloria? ¿Estoy buscando mi propio provecho o el provecho de la causa de Cristo? ¿Quiero ganar yo o quiero que gane Cristo? Bueno, son todas preguntas que se hacen rápidamente y a veces ni las tenés que hacer porque ya la disciplina hace que vos vivas en un deseo permanente de agradar a Dios y no de agradarte a vos mismo. Por eso muchas personas en este tiempo se equivocan porque le dicen Señor, Señor, y se creen que con decirle Señor, Señor ya se ganaron el cielo. ¿Y qué dice Jesús? No todo el que me dice Señor, Señor entrará al cielo, sino el que hace mi voluntad. Por eso hay una gran controversia en el universo entre la voluntad de Dios y la voluntad del diablo. Y el diablo está sometiendo a muchas personas para hacer que le obedezcan a él y desobedezcan a Dios. Y ahora vamos a ver las confirmaciones, porque necesitamos tener confirmación. Señor, esto es tu voluntad. ¿Qué clave me das para saber que esto es lo que te agrada y te honra? La primera, para confirmar la voluntad de Dios. Tenés una gran satisfacción. Dice el salmista en el Salmo 40, versículo 8, hacer tu voluntad me agrada, tu ley la llevo dentro de mí. Hacer tu voluntad me agrada, tu ley la llevo dentro de mí. ¡Qué impresionante! No solamente tenía información, sino que tenía revelación, porque la revelación te penetra, te permea, la revelación te llena, hace que vos recibas con gozo la palabra de Dios, porque es para tu vida. Dios te lo está diciendo a vos y no a otro. Dios te está hablando directamente con vos. Pero algunas personas al no conocer la Biblia, al no leer la Biblia, no tienen ni idea de qué es lo que le agrada a Dios. Por eso cometen adulterio, por eso roban, por eso hacen estafas, por eso se enfrentan en peleas y viven como cualquier mundano porque no conocen la palabra de Dios, no saben lo que Dios determinó. Si nosotros somos un pueblo que conoce a Dios, se esforzará y actuará, pero conforme a su voluntad, no conforme a nuestra voluntad ni tampoco a nuestro parecer. Vas a tener una satisfacción muy grande al hacer la voluntad de Dios. Señor, te agradezco. Yo podría decir aquí también que la voluntad de Dios, además de traerte gran satisfacción, te va a abrir puertas. Te vas a sentir agraciado, no desgraciado. Vas a sentir como que las puertas se te abren y Dios empieza a hacer fluir su bendición para tu vida, para que te alcance. No que vas a andar rompiendo puertas, pateando puertas, hurgando y usando ganzúas para ver si la puerta de la bendición se te abre. Nada que ver. No solamente va a ser agradable y perfecta la voluntad de Dios, sino que te va a agradar a vos, te va a traer plena satisfacción. La segunda cualidad para confirmar la voluntad de Dios: tenés comunión con la iglesia. Tenés comunión con la iglesia. En Mateo capítulo 2, versículo 50, Jesús dice:
Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Eso habla de comunión con la iglesia. No habla de una persona que está lejos de la iglesia, que es un paria, es un egocéntrico, mezquino, que ni tiene contacto ni comunión con la iglesia. Por eso te lo digo, a vos principalmente, que a lo mejor sufrís de timidez, de complejos, o estás permanentemente mirando al otro por si te rechaza o por si no te acepta. Bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta que la voluntad de Dios se manifiesta en medio de su pueblo, porque Dios a su pueblo guía, a su pueblo orienta, a su pueblo está encaminándolo, enfocándolo para que haga su voluntad. Pero hay personas que se alejan de esa voluntad haciendo la suya propia. Toman decisiones emocionalmente, toman decisiones por pura conveniencia y pasión, pero no le preguntan a Dios, ¿te agrada esto, Señor? ¿Es para tu gloria, es para tu honra? Por eso me acuerdo cuando Jim Wilson decía hace mucho tiempo, es fácil darte cuenta que una persona está madurando porque prefiere la voluntad de Dios y no la suya propia. Hay personas que han preferido su propia voluntad y han dejado de lado la voluntad de Dios. Y es por eso que sufren. Y hasta que no se arrepientan y se den cuenta de su error y vuelvan a Dios, quien es amplio en perdonar, no van a ser restituidos, no van a ser encaminados nuevamente para darle la gloria a Dios y no al diablo. La tercera cualidad o confirmación de la voluntad de Dios: tenés gozo y paz. Gozo y paz. Dice en Gálatas capítulo 1 del 3 al 4, gracia y paz conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Gracia y paz, gozo y paz. La gracia es sentirte pleno, dichoso, feliz. Y por supuesto es el gozo, es el regocijo que tenemos en Dios. Hay personas que toman decisiones pero dudaban, siguen nerviosos, inquietos. Es como que dicen, no me habré equivocado, no habré metido la pata. Cuando vos tomás la decisión de hacer la voluntad de Dios, por más que sientas ese nerviosismo, tenés convicción de que es la voluntad de Dios y eso te hace seguir fiel, firme, adelante, aunque se presenten oposiciones y barreras, las vas a atravesar porque estás confirmado por la voluntad de Dios. Amén. La siguiente cualidad de los líderes fuertes: son intencionales en hacer la voluntad de Dios. Y alguien podría preguntar, ¿qué significa ser intencional? Ser intencional significa ser adrede, a propósito, como que no demorás de hacer lo que sabés que tenés que hacer y lo haces sin ninguna demora. En Juan capítulo 7 encontramos la mayor cantidad de veces cuando Jesús muestra su intencionalidad. Su vida era absolutamente intencional. Él vino del cielo para salvar, no vino para entretenernos, no vino para fundar una religión, vino para salvar al alma perdida. Todo lo que hacía Jesús y hace Jesús es con un propósito. Yo no sé cómo interpretás vos la vida cristiana, pero la vida cristiana tiene que ver con una acción pura, concreta, intencional, de salvar lo que se había perdido. Si vos creés que la vida cristiana es simplemente venir, sentarte, calentar una silla, irte y seguir como nunca o como siempre estuviste, bueno, te equivocás. Perdón, pero te equivocás garrafalmente. La vida cristiana verdadera es hacer la voluntad de Dios. No a nuestra propia manera, sino conforme a su voluntad, que es lo que te va a traer gozo y paz y mucha satisfacción y además frutos. En Juan 7:1, por ejemplo, Jesús no quería andar en Judea. Él no quería andar en Judea. Lo quisieron convencer para que fuera a Judea y dijo, no voy a ir, no ha llegado mi tiempo todavía. A vos vienen y te convencen rápidamente, vamos, y a lo mejor son lugares prohibidos o pecaminosos
o contaminantes, o corruptos, y sin embargo vas como si no pasara nada. Y como no sos intencional, tu participación en ese lugar es intrascendente. ¿Qué estoy diciendo? Que a lo mejor vas y estás allí como si nada pasara. Y a tu alrededor hay corrupción, hay maldición, hay engaño, fraude. Estás como si fuera parte normal. Pero un creyente en Jesucristo verdadero e intencional, que quiere agradar a Dios haciendo su voluntad, no va a ir a cualquier lugar. Va a discernir, va a preguntarle a Dios, ¿te agrada? Y si sabe que Dios no lo avala, no va. Jesús era intencional, no iba donde no le convenía y no iba a donde él sabía que no tenía que ir. En el versículo 2 al 4 se negó a aceptar la proposición de sus hermanos porque no quería adelantar su tiempo de exposición. La razón era de que los hermanos de Jesús le decían, vamos a la fiesta, Jesús, vamos a la pachanga. Bueno, no le decían de esa manera, pero ir a una fiesta significaba festejar. Y las fiestas de aquel entonces eran darle rosca al tocadisco, era la Pascua. En este caso era una fiesta de las famosas festividades judías, donde había gran festejo. No podía faltar el vino, sinónimo de la alegría. Y Jesús se negó a aceptar esa proposición. Le dijo, yo no voy, todavía no ha llegado mi tiempo. Participar de ese lugar sería exponer a Jesús. Sería empezar algo que no tenía que empezar, porque después iba a empezar el ministerio popular de Jesús, donde él ya se vería expuesto y lo encaminaría a la muerte y muerte de cruz. En el versículo 6 dice, entonces Jesús le dijo, aún no ha llegado mi tiempo, mas vuestro tiempo siempre está presto. Él sabía cuándo iba a llegar su tiempo. Miren, yo les conté hace mucho cuando di un curso sobre homilética, fueron casi 76 alumnos y de los 76 solo 3 dieron problemas. ¿Pero qué tipo de problemas? Que empezaron a perseguirme porque ya habían tomado el curso para predicar y empezaron a perseguirme diciendo, pastor, ¿cuándo predico? ¿Cuándo me toca predicar? ¿Cuándo me toca predicar? Y yo en aquel entonces, en esa iglesia, yo no era el pastor principal. Y yo iba al pastor principal y le decía, ¿quieren predicar? Y me decía el pastor principal, no lo voy a permitir, no lo voy a permitir. Inclusive me reprochó, me dijo, ¿por qué le diste el curso de homilética a esos 3? ¿Qué voy a saber yo de que los 70 y pico, 3 iban a salir mal? En el sentido de que querían predicar cuando todavía no era el tiempo que ellos predicaran. Empezaron a perseguir, empezaron a quejarse, empezaron a esperar y a demandar el hecho de que se cumpliera el tiempo para que ellos predicaran, y con eso demostraban gran inmadurez. Por eso el dicho famoso del pastor Charles Spurgeon dice, si ves a un hombre o a un creyente en la iglesia destacándose por el cumplimiento de su deber y humilde, promuévelo. Pero si ves a alguien tratando de sobresalir y exigiendo ser tomado en cuenta en el cumplimiento de sus deberes, postérgalo, porque hay orgullo en esa persona. Bueno, todo eso es para analizar, pero lo cierto es que Jesús la tenía clara. Él decía, todavía no ha llegado mi tiempo, todavía no es el tiempo en el que Dios me autoriza para hacer lo que tengo que hacer. En el versículo 7 dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Fíjense, Jesús les dice a sus discípulos, el mundo no los puede aborrecer a ustedes, pero me aborrece a mí. Y ahora nosotros estamos en Cristo. Pero estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Y qué pasa cuando vemos a nuestro alrededor corrupción? ¿La aplaudimos? ¿O solamente criticamos, murmuramos? ¿O decimos algo para corregir? ¿O decimos algo para enseñar? Hay personas que no dicen nada, no son intencionales. No me van a rechazar, no me van a comprar más.
o van a verme mal. Bueno, es el precio que tenemos que pagar por la causa de Cristo. Nosotros tenemos que agradar más a Dios que a los hombres. Y cuando vos tomás una decisión de esa naturaleza por jugarte por la causa de Cristo, Dios te va a respaldar. Nunca te va a hacer faltar nada. Ahora, si vos pensás que dependés de esa amistad para no señalar un error o no señalar un pecado, ya estás agradando más al hombre que detrás está en agradar al diablo y no a Dios. ¿Cuántos entienden esto? Vosotros a la fiesta, versículo 8, yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Vayan ustedes, yo no voy a ir. Sin embargo, vos sabés bien que muchos chicos, por falta de carácter grandes también, son llevados en las narices a robar, a pecar, porque no se animan a contradecir al más fuerte, porque no tienen principios, porque no son intencionales. En vez de decir, disculpame, conmigo no contés, por favor, no quiero participar, porque mis principios son diferentes a los tuyos, conmigo no cuentes, no, ceden y terminan siendo cómplices e involucrados en situaciones muy pecaminosas y corruptas. Distintas motivaciones. Porque no queda otra, se dio así. ¿Por qué lo hiciste? Y no quedó otra, se dio así. Una respuesta muy característica. Nos lo piden, pues lo tenemos que hacer. Si te piden mentir, lo haces. No puedo no mentir porque si no me echan. Esa fue la respuesta que me dio alguien. Yo tengo que mentir porque tengo que preservar mi trabajo. Dios nunca te va a dejar sin empleo, porque Dios va a proveerte lo que necesitas. Pero si estás agradando al hombre, vas a terminar siendo servil de Satanás. Nos vimos obligados. No hay respuesta correcta. ¿Saben por qué? Porque somos responsables y tenemos que dar respuestas a Dios de nuestras acciones. Buscamos la conveniencia del otro. Muchas decisiones son por agradar al otro y para que al otro le convenga. Buscamos nuestra propia conveniencia también, no la voluntad de Dios. Porque somos intencionales, nosotros tenemos que intervenir de parte de Dios para bendición de este mundo. Pero si no intervenimos de parte de Dios para bendición de este mundo, estamos otorgando que siga el pecado, estamos otorgando que siga la maldición, porque no hay luz. Dios nos puso como luces y sal. Luces para que iluminen la oscuridad. Y tenemos que hablar. Lamentablemente muchas personas se callan. Los voy a ofender, me van a rechazar o directamente me van a cortar. Bueno, son los precios que tenemos que pagar por servir a Cristo y no al hombre. La razón para ser intencionales. Mira, yo quisiera que vieras esto porque está en letra muy chica, pero te la voy a ir leyendo muy detenidamente. En primer lugar, ¿por qué tenemos que ser intencionales? Actuamos rápidamente para que se cumpla la voluntad de Dios. Nosotros no queremos que la voluntad de Dios se demore, queremos que se cumpla, porque la voluntad de Dios es sinónimo de bendición. Si vos ves una persona bajo maldición es porque no está haciendo la voluntad de Dios, pero si la ves bendecida, en victoria, es porque está haciendo la voluntad de Dios, porque Dios bendice a aquel que lo agrada y que lo obedece. Segundo, actuamos rápidamente para que el diablo no gane ventaja en medio nuestro. Si vos no actuás, el diablo hace de las suyas. Si vos te quedás callado, el diablo habla y mete mentiras y hace todo tipo de cosas. Por eso nosotros tenemos una función vital para la salvación de las almas. Si no predicamos, si no hablamos, si no damos a conocer el testimonio de Jesús, el maligno sigue llevando carradas de gente al infierno y vos mirando cómo se van, sin decir nada, sin hacer nada, y en eso te convertís en cómplice, lamentablemente. 3. Actuamos rápidamente porque mientras más demoremos, más oportunidad le damos al maligno para que haga daño. Vos podés señalar el error y decir, son ladrones, son estos, son los otros, son
engañadores, pero estás diciendo lo que ya el mundo sabe, pero no estás haciendo nada de lo que el mundo no sabe. Nosotros tenemos que reconocer las cosas, pero intervenir de parte de Dios. Vas a ver a tu alrededor a quienes están haciendo cosas corruptas, pero es como que, bueno, mientras me favorezcan a mí, mientras no me rechacen a mí, mientras no me ofendan a mí, mientras no se metan conmigo, no tengo problemas con ellos. Es lo que dijo el presidente de Ucrania. Si ustedes no colaboran, bueno, algún día les va a tocar lo mismo que estamos sufriendo nosotros. Y esto es lo mismo que dijo cuando Bonhoeffer, el teólogo alemán, estaba viendo que el nacionalismo nazi estaba surgiendo potente en la Alemania nazi. Él se levantó para visitar diferentes países y le decía: lo que estamos viendo en Alemania lo van a sufrir ustedes. Pero como no era problema propio, lo dejaron pasar. Es como el caso cuando vos no te pasa algo y lo ves en la televisión. Secuestraron a fulano, un accidente y murieron 4. Es como que naturalizas eso y como no te toca de cerca, no te afecta. Pero te puedo asegurar que en la eternidad todo eso va a ser tomado en cuenta. Porque Dios va a ver, ¿fuiste intencional para hacer mi voluntad o hiciste caso omiso para hacer mi voluntad? ¿Sabías dónde estaba que hacer mi voluntad y no hiciste nada al respecto para que se llevara a cabo? Y de esa manera es como si nosotros empujáramos a las personas o fuésemos cómplices de la destrucción de las personas. Cuatro, actuamos rápidamente porque anhelamos que rápidamente la gente responda a la voluntad de Dios. Y eso es sinónimo de bendición. La voluntad de Dios es sinónimo de bendición. Y 5. Actuamos rápidamente porque pronto viene la noche y ya nadie más puede hacer nada. El tiempo para actuar es hoy porque mañana no sabemos si estamos. Es parte de la voluntad de Dios hacer su voluntad, no la nuestra. Por eso Jesús llama a sus discípulos y dice: el que quiera seguirme, nieguese a sí mismo. Sígame. Hay personas que no se han negado nada a sí mismos. Una vez un predicador planteó esta pregunta y a mí me hizo una cuestión muy seria y tuve que replantearme la respuesta. Hizo una pregunta ya hace muchos años de esto y dijo: ¿qué has dejado vos por servir a Cristo? ¿Qué has dejado de valor delante del altar para servir a Cristo? Yo me di cuenta que hace muchos años, ya más de 40 años, no había dejado nada. ¿Por qué? Porque todo lo que hacía era cómodo, todo lo que hacía estaba a mi alcance. Pero cuando Dios te dice: deja todo y sígame, por ahí nosotros tenemos que tomar decisiones, porque eso es hacer la voluntad de Dios. Porque cuando partamos de este mundo vamos a dejar todo aquí. Y nada de lo que hemos hecho lo vamos a llevar. Por eso lo que estás juntando, ¿para quién te dará? Dice la parábola. Nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios, que es lo principal. Y en eso tenemos que ser muy, muy, muy intencionales. Es decir, que la tenemos que hacer a propósito. ¿Qué es la voluntad de Dios? Hagámosla. Hagámosla. No demoremos en hacerla. Porque si la sabemos, va a haber bendición. Pero si la sabemos y no la hacemos, allí hay consecuencias. Por eso cuando vos veas que hace falta hacer la voluntad de Dios y hay gente que no lo está haciendo, que está yendo de camino a la maldición. Pero si vos ves que están haciendo la voluntad de Dios, están yendo de camino a la bendición. Yo sé que Dios está hablando en medio nuestro porque quiere que vos seas un líder fuerte para servirlo, para honrarlo, para glorificarlo y que tu vida sea un instrumento poderosísimo para llevar mucha gente a la gloria del cielo. Si estamos ocupados en hacer la voluntad de Dios, no hay duda que vamos a tener mucho fruto y vamos a ver gloriosas cosas propias de la voluntad de Dios darse a nuestro favor. Cierra tus ojos, por favor.
Señor, te pido que bendigas a este pueblo, que lo ayudes, que lo liberes de todo tipo de confusión, de todo tipo de desvarío, de todo tipo de ataduras malignas que quiera engañarlos y seducirlos para hacerles creer que están haciendo lo correcto. Señor, que puedan y podamos todos estar involucrados en hacer tu santa y divina voluntad, porque eso va a traer mucha bendición al mundo, mucha redención al mundo, y mucha gente va a ver tu luz a través de nuestras vidas. Bendice a cada uno de estos escogidos, ayúdalos para que puedan bendecir en su entorno, que no se conformen con que las personas sean buenas, nobles y ayudantes, sino que puedan contentarse con que sean salvas y que al morir van a ir directamente al cielo, porque qué triste es vivir una vida sin saber que los que nos rodean van a ir al cielo. Es muy triste. Y yo te pido, Señor, que pongas en este día convicción para aquellos que han recibido tu palabra, que sea revelación para sus vidas, en hacerles hacer tu voluntad y no la propia. Yo te pido que bendigas este pueblo y lo ayudes cada vez más y lo utilices en Cristo Jesús. Amén. Y así